Ciudadanos colombianos, muy buenos días. Reciban todos ustedes un extenso y cordial saludo este día 14 de noviembre del año 2024 en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Hoy vamos a estar tratando el tema de lo que acaba de pasar sobre lo que ya gestionó el gobierno progresista o cambio del presidente de la República, doctor Gustavo Petro, y en él se dice lo siguiente: la inversión inicial por 1.7 billones está destinada a la reubicación de poblaciones en zona de alto riesgo y ayudas primarias como comida y atención en salud. El gobierno de cambio, liderado por el presidente Petro Gustavo, trabaja en el planteamiento de soluciones estructurales. 1.7 billones serán destinados a la atención primaria y a la crisis humanitaria y a los procesos de reubicación de las poblaciones en las zonas de mayor riesgo y afectación. Cuando nos referimos a esa reubicación de las poblaciones en las zonas de mayor riesgo y afectación es porque no son pocas familias, son muchísimas familias. Entonces, esto amerita que el dinero que se está destinando tiene que verse reflejado en estas familias que lo han perdido todo, que son familias que están ubicadas en sitios olvidados, que son familias que hoy reciben el brazo de protección del gobierno de cambio y que allí han llegado ya con muchas ayudas humanitarias. De esto también hay una resolución, un decreto. Vamos a mirarlo aquí rápidamente. Esto sucedió hoy 14 del 2024 sobre las 8:50 de la mañana. Entonces, el decreto lo tenemos acá. Gobierno Nacional declara desastre nacional por crisis climática. Ante las fuertes lluvias que afectan al país, el gobierno emitió el decreto 1372 para coordinar un plan de acción que proteja a los colombianos y mitigue el impacto en las regiones más vulnerables. De hecho, pues ustedes ya conocen que muchos de estos dineros se están destinando a las regiones porque allí hay muchas regiones afectadas por esta crisis climática que está atravesando en este momento el país. Y es necesario que todas estas familias sean inmediatamente ayudadas y lo más importante, que sean reubicadas, porque donde están ellas viviendo, pues no se puede ya vivir. ¿Por qué? Porque los ríos han crecido. Aquí podemos ver en pantalla cómo los ríos han incrementado su caudal, cómo los ríos han incrementado su volumen cúbico en materia de agua. Entonces, las familias que viven en estas poblaciones, pues no pueden morir, tienen que ser reubicados. Y además de ser reubicados, tienen que llegar ayudas allí. No es solamente alimentos, deben de llegar también prendas de vestir, debe llegar también calzado y otras tantas cosas más. Tienen que intentar hacer también de pronto sitios especiales para que en esos lugares las personas puedan vivir. No como lo que hizo alguna vez en los anteriores gobiernos. Ustedes recuerdan muy bien, habían anteriores gobiernos en que pasaban cosas terribles como estas. ¿Y qué hacían? Dotaban a las personas con un camping. Esa era su vivienda para siempre. Un camping, imagínense. O peor que eso, como lo hizo el señor Iván Duque. Cogió y reconstruyó nuevamente casas, pero ¿cómo reconstruyó las casas? Con materiales endebles, materiales que a futuro se van a volver otra vez a dañar. Aquí se está pensando en la gente, aquí se está pensando inteligentemente en la gente, en mirar la manera de cómo se lleva la ayuda a ese lugar, cómo se puede ayudar a esas miles de familias que en este momento por este motivo se han quedado sin vivienda, se han quedado sin comida y peor que eso, no tienen básicamente cómo sobrevivir. Entonces, está sucediendo eso. El país entero, Colombia entera, está con la gente y aplaude enormemente lo que el gobierno de cambio está haciendo, movilizando recursos y haciendo todo lo posible porque los esfuerzos a nivel nacional y local se vean. El decreto
completo está expresado en la Presidencia de la República. Para los que lo quieran conocer, este es el decreto 1372. Aquí lo tenemos. El decreto 1372, entonces esperemos que este decreto 1372 no lo vaya a tumbar la Corte Constitucional como ya ha sabido hacerlo con otros tantos, porque la Corte Constitucional, todo aquello que el presidente haga para favorecer al pueblo, viene la Corte Constitucional que está completamente politizada y lo tumba, porque simplemente son pobres. Y lastimosamente, como en la Corte Constitucional hay muchos amigos del señor Vargas Lleras y de la señora Margarita Cabello, ellos son personajes aporofóricos. Entonces, cuando son personajes aporofóricos, recordemos que la aporofobia es que les molesta, les desagrada, les produce asco en los pobres. Entonces, como esta gente es pobre, entonces no la ayudemos. Y aquí, pues la verdad no es así. Aquí el presidente de la República está gobernando para el pueblo. Y si el pueblo, lamentablemente, para esas personas, casi todos son pobres, pues ni modo, porque aquí no vamos a ayudar a 1000 ricos que lo tienen todo, que les sobra enormemente los recursos, mientras el resto de gente, entonces que el resto de gente se muera de hambre, que el resto de gente entonces no tenga para comer, no tenga para vestirse, no tenga para calzarse. No, así no son las cosas. Recuerden ustedes que en un video que yo hice, yo les mostré a ustedes una gráfica de toda la cantidad de dinero que se ha recaudado como resultado de la extinción de dominio que le han aplicado a los bandidos, a los narcotraficantes, y que esto supera más de los 803.000 millones de pesos, que junto con lo del 2023, que fueron más o menos como unos 600.000 millones, entre la una y la otra estamos hablando de que supera, entre el 22 y el 23 supera más de 1 billón, más de 1,3 billones, más lo que ha pasado en el 2024, que también ya es mucho, que la aspiración de ellos como meta es llegar a la cifra de 1 billón. Bueno, pues de todo este dinero que se han cautado, de ahí salieron ayudas para ayudar a la gente. Eso me parece magnífico. Yo lo había dicho en un video, qué bueno sería que ese dinero que han recogido no sea para repartirlo entre los políticos corruptos como lo hizo el señor Duque con su mamá, ¿sí? Y que de ahí se llevaron a través de las marionetas, se llevaron una cantidad de dinero de la SAE, y que ahí pues el señor Francisco Barbosa ni siquiera dijo, oiga, este dinero para dónde cogió o qué se hizo con esto. No, ellos no se metieron en esa cuestión de decir y explicar, no. Pero como aquí en este gobierno en la SAE estaba el señor Daniel Rojas Medellín, hoy ministro de Educación, y el presidente de la República, pues ahí sí cogieron estos dineros, parte de esos dineros, y los están distribuyendo para poder ayudar a estas poblaciones que lastimosamente han pasado por esta terrible y penosa crisis, este desastre del clima, esta situación de desastre tan tremendo, y que por esa razón ha sido declarado como desastre en el país. Entonces, el 1372, las ayudas mitigarán para todas esas zonas afectadas en esos lugares. Aquí, 1372 del día 13 de noviembre. Vamos a mirarlo rápidamente. Entonces, hay que conocer las razones por las cuales el gobierno estableció este decreto 1372. Dice así: jueves 14 de noviembre del 2024. Conoce las razones por las que el gobierno expidió el decreto que declara la situación de desastre nacional, el cual fue firmado el día 13 de noviembre del 2024, y que esperamos que esa Corte Constitucional, que está politizada, que le hace favores al señor Germán Vargas Lleras, que es el señor que no le gusta lo que hace el presidente Gustavo Petro, esperemos que sean humanos y no tumben ese decreto que está solamente buscando ayudar a la población que pasa por este desastre actualmente, y que ese desastre no es solamente para esa población, ese desastre también va para Antioquia,
ese desastre también va para La Guajira, va para Bogotá, porque hay muchas zonas que en este momento por las lluvias, muchas de ellas están quedando prácticamente inundadas. Los ríos están creciendo y nosotros los colombianos en donde vivamos también tenemos que estar muy alertas del crecimiento de donde haya lo que se llama retención de agua en los canales. Si vemos que los canales empiezan a crecer, pues hay que avisar, hay que estar motivados, hay que tener un tantico de sentido de pertenencia por el sitio donde vivimos. No se trata solamente de decir yo vivo en mi casa y ya, no, es también lo que está pasando afuera, porque eso también nos compete, porque somos parte de esa Colombia y tenemos como misión, como función, como deber estar alertas. Nosotros no vamos a sacar de nuestro bolsillo tanto dinero para esto, no, el gobierno lo está haciendo, pero es importante que nosotros los colombianos no nos pongamos, como se dice, cieguitos, sordos y mudos, no, estemos en función, estemos en total función de estar mirando, vea, está pasando esto, aquello, lo otro, hagámosle. Entonces, hay muchas personas que en este momento se estarán preguntando, ¿y qué dice ese decreto? ¿Qué dice ese decreto 1372 del 13 de noviembre del 2024 firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro? Entonces dice así: Presidencia de la República, decreto número 1372 del 2024, 13 de noviembre del 2024, por el cual se declara una situación de desastre nacional. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales legales en los artículos 10, 56 y 59 de la Ley 1523 del 2012 y considerando que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. Óigase bien, a todas las personas en Colombia. Esto también significa que los dineros que están saliendo no se los pueden robar, no los pueden desviar para paraísos fiscales, no los pueden desviar para llenar sus cuenticas de sus cuentas corrientes, no los pueden desviar para con ello enriquecerse ilícitamente, no pueden hacer con eso cohecho, nada de esas cosas pueden hacer. El dinero está destinado, oigan bien, destinado para ser usado en llevar ayudas humanitarias a estas poblaciones donde están sufriendo este problema. En muchas de estas poblaciones la gente ha quedado prácticamente para quedarse en una montaña esperando a ver si alguien viene y los ayuda, porque no tienen vivienda, no tienen calzado, no tienen prendas de vestir, apenas se quedaron con lo que llevaban puesto el día que el desastre se los llevó. No tienen para comer, no tienen dónde preparar sus alimentos. Entonces, aquí el gobierno no va a disponer la cantidad que dice acá, que dice 1.7 billones, no va a disponer 1.7 billones para dotarlos de carpas camping, como lo hizo los anteriores gobiernos, que son una porquería. Los anteriores gobiernos veían que sufrían cosas terribles y lo único que hacían es llévenles carpas camping y que ahí en ese lado se acuesten y duerman. No, aquí las cosas deben que cambiar, porque aquí la gente no se va a estar dotando de carpas camping. ¿Para qué? Para vivir en ellas y que cuando venga un torrencial mucho más fuerte, entonces se lleva la carpa camping, pero también se lleva a la persona o se lleva a la familia. Aquí no va a pasar eso. Reubicación significa que si para reubicar las familias tienen que buscar haciendas grandes que existen, que son las que se han recogido de las incautaciones de la mafia, de los bandidos, del narcotráfico, que son inmensas, son grandísimas. ¿Por qué en esas haciendas tan grandes no pueden construir casas prefabricadas, obvio, con buenos materiales y allí alojar todas estas personas que lo perdieron todo? Yo creo que es lo más grande y magnífico que el gobierno puede hacer haciendo eso, cogiendo todas estas cantidades de propiedades que prácticamente se llenaron los narcotraficantes comprando en Colombia cantidad de propiedades aquí y allá solamente para decir, mire todo lo que compramos, pero después fueron atrapados, fueron capturados
y todo eso quedó en el gobierno. Entonces, el gobierno tiene una enorme responsabilidad y es que aquí toca defender lo que está, porque aquí defender lo que está significa que no vamos a permitir, como dice aquí el gobierno, cero tolerancia. No vamos a permitir que se roben esos dineros. Nadie, ni en el Congreso, ni en ninguno de esos sitios de funcionarios, sean los que estén con anteriores gobiernos o los presentes, porque están siendo permanentemente monitoreados. Todas estas personas están siendo monitoreadas. Todo dinero que salga debe salir con un protocolo específico, oficializado. Ayuda que se da oficializada. Bien que se entrega oficializado, con todos los detalles habidos y por haber. Así que a los corruptos les está quedando de para arriba con este gobierno poder robar. No lo han podido hacer. Y les da como rasquiña, como vaina, como esto, de ver que no pueden, por dónde robamos, no podemos robar. Si queremos sacar dinero de esto, tenemos que recurrir a explicar para qué lo queremos. Vean lo que está pasando en el Medellín. El señor Pico Gutiérrez tendrá en el futuro mucho que explicar, porque sacó 14.000 millones de pesos, es que para comprar un software espía tipo Pegasus, ¿para qué? ¿Será para atrapar narcotraficantes o para hacerles la vida imposible a los opositores y a líderes sociales? Tenaz eso, pero el señor tendrá que en el futuro a la justicia explicar esa parte. Por otro lado, está el señor Rendón, Andrés Rendón, gobernador de Antioquia. Está también pensando que le va a sacar plática a través de los servicios públicos a los de Antioquia para que con esa plática paguen un software tipo Pegasus, es que para combatir la delincuencia. Yo pregunto, ¿pero cómo van a combatir la delincuencia con eso abiertamente? Lo están haciendo es con un propósito, mirando a ver cómo fichan con este Pegasus para simplemente de cara al 2026, de frente al 2026, mirar a ver cómo chuzan a la gente, cómo hacen interceptaciones, cómo buscan de alguna parte detenerse para poder ellos ganar otra vez ese poder. ¿Para qué ganan el poder? El poder lo ganan para incrementar la impunidad, para que los jueces les defienden sus canalladas y sus maldades, ¿sí? Para que ellos sigan reinando con esa enorme impunidad, para meter en el Congreso personas que van solamente a ser lobistas, que básicamente buscan en el Congreso es dinero, buscan es dinero. ¿Y el dinero para qué lo buscan? Para financiar sus campañas, o ya bien sean presidenciales, o ya bien sean locales o regionales. Para eso es que buscan el dinero. Y para, obviamente, estos enriquecerse ilícitamente. Entonces, por eso a mí me parece fenomenal, me parece genial que el gobierno haya decretado esta emergencia. ¿Por qué? Porque finalmente a estas personas de verdad se les va a poder ayudar. Es que aquí chillan hasta porque en el Ministerio de Igualdad y en el DAPRE existía duplicidad en materia de cargos y que tanto en el DAPRE como en el Ministerio de Igualdad, entonces estaban pagándole a la persona no un salario, sino le estaban pagando es que el doble. Eso es mentira. Lo afirmó, lo explicó muy claramente Laura Sarabia, quien es directora del DAPRE, y lo explicó también muy claramente la vicepresidenta Francia Márquez y ministra de la Igualdad claramente. Ahí no existe ninguna duplicidad, son meramente inventos del señor J.P. Hernández, senador de allá del Congreso, quien le gusta fregar la vida, ¿sí? Inventándose cosas y allá afirmando que tuvieron que buscar jueces para conseguir que les dieran los documentos, aquello y lo otro, y lo citaron al control de debate público para aquello y para lo otro. Entonces, esta gente, cuando hace esta clase de cosas, está pensando, está creyendo que detrás de ellos no hay gente inteligente, que detrás de ellos no hay gente pensante, que detrás de ellos no hay gente coherente y sensata y personas sabias y personas que están mirando todo el tiempo, investigando todo el tiempo, y que aquí no es una sola edad, aquí hay de todas las edades, hay desde los niños, desde los adolescentes, los jóvenes, los adultos medios y la tercera edad, todos, hombres y mujeres,
ancianos, ancianas, todo el mundo está activo, mirando, ya revisemos, investiguemos, vamos a examinar aquí esta parte, la otra, pero como esta tarea no la podemos hacer pocos, pues tenemos que sumarnos todos los colombianos, cada uno literalmente a hacer tareas, las tareas de investigar, revisar hojas de vida, miremos esta gente del Congreso, quiénes son, qué clase de proyectos han hecho hasta el momento, cuáles ya salieron, cuáles están pendientes, ¿sí? Y qué significan y en qué manera estos proyectos a nosotros nos están favoreciendo y qué es lo que no nos qué es lo que no nos favorece, qué es lo que nos quita los beneficios, porque es que eso también hay que mirarlo, pero es que hasta ahora es que la gente se pega, se prende y se anima para decir, no señor, yo soy colombiano, no me voy a dejar robar, yo soy colombiano, yo pago mis impuestos y me cuesta mucho trabajo pagar impuestos, mucho me cuesta pagar impuestos, ¿sí? Entonces, como tanto le cuesta a uno pagar impuestos, pues también tomémonos la tarea de investigar. Así deben ser las cosas. Entonces, ¿qué dice esto? Esto está dicho por la periodista de Radio Nacional, Laura Marcela Murillo, ¿sí? Dice, a través del decreto 1372 del 13 de noviembre del 2024, el gobierno nacional declaró la, entre comillas, situación de desastre nacional, cierre comillas, en todo el territorio colombiano por 12 meses prorrogables hasta por un periodo igual previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. En este momento es requerible. Es requerible hacer arreglos, por ejemplo, en Bogotá, en la autopista norte, para que no vuelva a haber esas terribles inundaciones en las cuales muchos vehículos lamentablemente quedaron inservibles, ¿sí? Y pues si el SOA lo va a reponer, pues se va a demorar un poco. Mientras tanto, la gente se quedó sin vehículo, ¿sí? Aquellos que les pasó esa situación tan terrible en la autopista norte de Bogotá. Pero también qué decir de otras personas de otros lados, de otros sectores de Bogotá, que también están pasando por cosas muy terribles, muy caóticas, y que también necesitan la ayuda del gobierno, ¿sí? Porque muchos de ellos le pasa una cosa terrible y de dónde van a sacar de su bolsillo tanto dinero para reparar su casa. Vamos a poner un ejemplo. Mi casa se le dañaron las tejas porque cayó una granizada tenaz y se rompieron las tejas. Y para ir a comprar tejas tipo antigranizo, cada teja puede estar superando aproximadamente los 120.000 pesos cada teja de una extensión de 3, 4 metros de largo. Eso es dinero. Y se pregunta uno, si yo me estoy ganando un salario mínimo y en mi casa tenemos 2 integrantes o 3, entre los 3, de pronto de esos 3, una está sin empleo, solamente están 2 y tenemos que comprar comida y tenemos que pagar servicios, entonces el resto de plata que nos queda no es mucha, es muy poca. Y aparte de eso, nos pasa eso por el clima, tenemos que sacar dinero de donde sea para poder reparar la casa o reparar el apartamento, ¿sí? O la vivienda en donde estemos en ese momento ubicados. Ahora imagínense la gente que está en esos territorios terribles, olvidados, donde están viviendo al lado de un río y lastimosamente ese río se creció impresionantemente, se les llevó la casa por delante. Ahora imagínense en esos otros territorios donde se llaman los palenqueros, palenques, donde las personas viven prácticamente en casas que están estacionadas en grandes troncos de madera y encima hay como una especie de plancha y estas casitas pues tenían cierta altura, pero por el crecimiento de los ríos pues se pasó. El crecimiento de los ríos superó de los 2 metros, pasó a los 3 o hasta los 4 metros de altura. Estamos hablando de mucha agua, muchos, más arriba de 500 litros de agua por metro cuadrado. Eso es muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene que declarar rápidamente vía para poder facilitar las ayudas a todas estas personas para que pues en algo se les pueda ayudar, pero como yo les digo, aquí no se trata de que las personas se lleven a unos sitios allá distantes, vamos a llevarlos a la montaña más alta, listo, ya están en la montaña más alta, ahora entonces pongámosle a todos un camping, y en el camping entonces vivan, porque resulta que lastimosamente les ponen el camping, ¿sí? Y después se olvidan de la gente, ya, se ayudó a la gente, ya, vámonos, ya no le tenemos que dar más, no, esto no es así. Aquí se necesita algo mucho más fuerte y más contundente. Entonces yo pensaba,
Si yo fuera una persona que trabajara en la SAE y he observado que han incautado una cantidad de dinero que supera 1 billón tanto de pesos, yo le diría al presidente de la República, señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, ¿por qué no sacamos de ese dinero tanto y a través de ese dinero les tratamos de ubicar a las personas en esos mismos predios que alguna vez fueron de los narcotraficantes? Estarán haciendo un buen papel allá porque por lo menos allá se está metiendo gente para que viva, ¿sí? O esas tales grandes haciendas que son muchísimas hectáreas, muchas hectáreas, ¿sí? Hablemos de 1.000 hectáreas, hablemos de 3.000 hectáreas, hablamos de 8.000 hectáreas, hablemos de 10.000 hectáreas. Hombre, ahí se pueden llevar muchas familias que han terminado mal por este desastre nacional que tiene que ver con el clima. Se pueden llevar allá y se pueden instalar las personas allá. Por eso se habla de reubicar a las personas. Pero bueno, ahora bien, con este decreto el gobierno puede acudir a todas las herramientas legales y constitucionales para hacerle frente a la situación de desastre nacional que afecta a varias regiones del país. Herramientas legales y constitucionales. Por eso digo que esperemos que la Corte Constitucional, porque allá lamentablemente también hay aporofóbicos, esperemos que estas personas no sean tan inhumanas y terminen quitando el decreto que está poniendo el presidente de la República para ayudar a toda esta gente pobre. No lo vayan a quitar, no lo vayan a quitar. Porque si son tan miserables que han recibido demandas para intentar quitar la reforma pensional, que prácticamente con esta reforma pensional se acaba la pobreza de 1.600.000 personas, que favorece a 3 millones de ancianos y ancianas, no con una cantidad de dinero, pero sí por lo menos algo digno para vivir, como para que tengan para comprarse en un mercado para el mes. Pero se está ayudando. Esperemos que esa Corte Constitucional no sea tan canalla de tirar, ahí sí como dice, de destrozar el artículo, de destrozar ese decreto, mandarlo al suelo, porque simplemente son aporofóbicos, porque no les gusta a los pobres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como son la gente pobre, entonces que los llevamos para Marte. No se puede hacer. Entonces, esto me parece a mí excelente y que esté pasando, muy genial. Y apoyamos al presidente Gustavo Petro en esa gestión. Punto final. Según Presidencia de la República, en los considerados del decreto 1372 del 13 de noviembre del 2024 se enumeran algunas de las situaciones graves que durante el año han afectado a miles de familias colombianas y que motivan esta declaratoria de desastres nacional, entre ellas. Primera, el reporte de emergencias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres asegura que en lo que va del año, Colombia ha registrado 8.396 eventos climáticos y de desastres con impactos significativos, 962 municipios afectados, 2 millones de personas damnificadas, 244.553 familias damnificadas, 92 fallecidos y 171 heridos, 101.639 viviendas averiadas, 1.031.000 viviendas destruidas y más de 280.000 hectáreas afectadas. 280.000 hectáreas afectadas en este momento están cubiertas de agua. ¿Saben lo que son 280.000 hectáreas afectadas? Esto es como decir, pongámoslo así en esta forma, esto es como decir que estas 280.000 hectáreas dividido entre 1.500 hectáreas es como hablar de 186 veces Bogotá. 186 veces Bogotá. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que está casi todo el territorio terrible. Casi todo el territorio terrible. Entonces, asustémonos más bien que el clima, el agua, está inundando. ¿Cómo podemos las poblaciones intentar construir en terrenos donde hay harta agua? Que salgan las mentes ingeniosas de la arquitectura en materia
de el bambú. Y que estas personas que saben la arquitectura del bambú empiecen a pensar cómo construir complejos habitacionales, complejos donde se puedan llevar estas familias para que habiten, cuando un territorio está prácticamente lleno de agua. 280.000 hectáreas afectadas con agua, con, digamos que hay mucha tierra que se mueve permanentemente, ¿sí? Si cuando estaba eso seco, se movían por los temblores, ¿no es cierto? Porque el calor y todo eso agrieta la tierra, y cuando agrieta la tierra, la tierra se empieza a remover, a reacomodar, entonces ahí forma lo que se llama el temblor, el sismo. Ahora imagínense en esta cantidad de hectáreas, que son 280.000 hectáreas, están llenas de agua, afectadas por el agua, y que en toda esa cantidad de hectáreas hay muchos ríos, y muchos de esos ríos han crecido impresionantemente, han crecido mucho. ¿Por qué han crecido tanto? Por tanta agua que está cayendo. Entonces, por esta razón, así se los digo a ustedes, amigos ciudadanos que me escuchan y me siguen, me toca explicarles de esta manera, porque es que la única forma de hacer la pedagogía es así, a través de estos videos, explicarles a ustedes con detallito, como con plastilina, con esto, con aquello, pues para que aquellas personas que no han entendido la cosa, por lo menos no salgan a criticar, ¡ay! Es que el presidente Gustavo Petro se está robando el dinero, es que este es un gobierno corrupto, es que este es un... No, señores, este no es ningún gobierno corrupto. Este gobierno, al contrario, cero tolerancia ante la corrupción. Este gobierno destapó muchas ollas de corrupción y está detrás de toda esa gente, mirando, capturando, investigando, porque es que este gobierno que llegó, el papel importante de este gobierno es destruir toda esa corrupción, es disminuir esa impunidad, es disminuir toda esa cantidad de políticos corruptos que se robaron las tierras, otros se enriquecieron con los dineros del erario público. Entonces, si uno dice las cosas, no las dice porque esté atacando o porque es que, mister, estamos adoctrinando a la gente, aquí no estamos adoctrinando a nadie, aquí estamos contando realidades, lo que está realmente en este país pasando y que nos preocupe a cada uno de nosotros, como que nos preocupe lo que está pasando en Bogotá. Punto aparte, dice así, se han registrado 6.222 incendios forestales que afectaron 208.874 hectáreas. Cuando hubo esos intensos calores, recuerdan ustedes, intensos calores al principio del año, ¿cuánta tierra hay? ¿Cuántos arbolitos no se quemaron? ¿Cuántos bosques no se quemaron? Hay 565 movimientos en eventos que impactaron a 14.200 personas, movimientos telúricos, sismos, 329 hectáreas, 560 inundaciones con afectación de 618.130 personas y 62.814 hectáreas. 454 vendavales que dejaron 108.344 personas afectadas, 277 desabastecimientos de agua y 115 crecientes súbitas. Crecientes súbitas nos referimos a los ríos. Los ríos, alguien por allá alguna vez sacó un video que decía, el río Cauca se está secando, ¿sí? Eso decían, el río Cauca se está secando. Y después, otra nota que diga, el río Cauca creció. Y no creció poco, sino creció mucho. Entonces, es una razón más de entender por qué el decreto 1372. Durante el segundo semestre del 2024, el reporte de emergencias con corte al 12 de noviembre pasado señala 1.666 eventos climáticos entre incendios forestales, 60%, vendavales, 14%, deslizamientos, 11.2% e inundaciones, 10.4%, afectando a los 32 departamentos, el Distrito Capital y 546 municipios. Por esa razón es que se decretó ese número, se hizo ese decreto 1372.
1372 del 13 de noviembre del año 2024. Ahora, debido a estos eventos han muerto 24 personas, 67.252 familias damnificadas, 407 viviendas destruidas, 33.768 viviendas averiadas, afectaciones a 24 acueductos, 17 alcantarillados, 6 centros de salud, 107 centros educativos, 46 centros comunitarios y más de 66.000 hectáreas de cultivos. Entre el 10 y el 12 de septiembre último se registró el 40% de los eventos ocurridos durante el segundo semestre del año, casi 662 eventos climáticos, incendio forestal 61.9%, vendaval 16.5%, inundación 10% y deslizamiento 5.9%. Asimismo, se han evidenciado fenómenos como creciente súbita, granizada, tormenta eléctrica, avenida torrencial y erosión que afectaron los departamentos de Cundinamarca, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, La Guajira, Norte de Santander y Chocó. Estos eventos ocasionaron la muerte de 5 personas, 37 heridos, 2 desaparecidos, 88.268 personas afectadas, 180 viviendas destruidas, 11.503 viviendas averiadas, 61 vías afectadas, 6 acueductos, 8 alcantarillados y 58 centros educativos afectados, entre otros. Vea, yo no les digo mentiras, pero aquí donde yo vivo, en esta zona de Suba, a la altura de la 139 con 114, un cráter con una dimensión de prácticamente alrededor de casi 8 metros por 5 metros. 8 por 5, ese es el perímetro, ¿no? 8 por 5, 40 metros. 40 metros. El cráter. Porque prácticamente por la llovedera y todo esto, por la cantidad de agua que ha caído, pues el material, ese concreto seguramente era de mala calidad y todo un cráter ahí. Todo el flujo vehicular que pasaba por ese lugar tuvo que ser desviado por otros lados mientras reparan ese gran hueco, pero es impresionante. ¿Cuándo en la vida se había visto un cráter de esa magnitud que hubiera sido ocasionado por el clima? En los más de 30 años que yo vengo viviendo en Suba nunca se había visto tal cosa. Nunca. Y se está viendo. Ahora imagínense, por ejemplo, lo que pasó en la autopista norte, a la altura de este sitio Torca, que se inundó y prácticamente todos esos vehículos quedaron prácticamente con el agua casi tocando la ventana de la puerta delantera o trasera del vehículo. Estamos hablando de aproximadamente una altura de unos 50 centímetros, 70 centímetros de altura. Es increíble. Entonces, por esas razones que todo esto hay que ponerle atención. Esto no es para uno decir, como lastimosamente algunos congresistas aquí salen a decir que todo es vano, que aquí todo es mentira, que no, eso nunca pasó, son negadores, como el señor J.P. Hernández y el señor Miguel Abraham Polo Polo y la señora Katy Jubinao, todos ellos son negadores, ellos no están en la realidad, ellos no están pisando la realidad de las cosas, entonces terrible. Pero bien, retomemos nosotros aquí el tema. Entonces, dice así, en Chocó, las lluvias de los días 9, 10 y 11 del 2024 inundaron 25 municipios. Por eso, inmediatamente desplazarse los militares para llevar toda esa cantidad de ayudas a través de los helicópteros, miles de ayudas. Más de 4 toneladas de ayudas se llevaron allá, o tal vez un poco más de eso. Afectaron a 37.577 familias y 187.885 personas, 4.337 viviendas, 18 colegios y 1.487 hectáreas afectadas. Son hectáreas afectadas por cuestiones de cultivos y todo eso. Esto nos va también a nosotros a golpear un poco, tal vez de pronto en el desabastecimiento. ¿Por qué? Porque pues si los campos han sido afectados por las lluvias, entonces lamentablemente todos estos campos quedan completamente inundados y si ahí habían siembras de papa,
de alberja, de habichuela, de zanahoria, de cebolla, de repollo, de lechuga, de tomate, ¿sí? Cosas de ese tipo, pues terrible. De pronto tal vez no el tomate, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la lechuga, ¿sí? De pronto el brócoli, ¿sí? Esta clase de frutos, pues como son frutos que básicamente están en la tierra, como el arroz también que está en la tierra, pues todo eso se afecta. Entonces, como todo eso se afecta, pues nos afecta a nosotros, los colombianos. Nos afecta mucho esa parte. Por eso es importante que todo esto lo tengamos muy presente. Por estas razones que recoge la norma en su exposición de motivos, el gobierno declaró la situación de desastre nacional. Cabe recalcar que durante el 2024 se han emitido 357 declaratorias de calamidad pública, 22 de nivel departamental y 335 municipales. De ellas, 165 por temporada seca y 138 en temporada invernal. Eso es lo que está pasando aquí. Y obviamente, pues, si algo más queremos nosotros saber sobre el decreto 372 en materia del dinero que se ha dispuesto, ya aquí lo vimos, es 1.7 billones, ¿sí? Que se ha expuesto en este momento. Entonces, en todo esto, pues quienes están trabajando tremendamente en esto, acá lo tenemos, ¿sí? Vamos a poner aquí el punto importante que dice, a ver, aquí está, estamos leyendo, miremos que la unidad, la emergencia, la respuesta a emergencia, tal. Es que muchas veces en los decretos primero hacen una explicación, razones, de por qué se está haciendo las cosas, ¿no es cierto? Explicando las cosas, por qué sucedió todo esto. Entonces al final tendría que ver una palabra que dice resuelve, ¿no? Resuelve. ¿Qué es lo que resuelve este decreto? Es un documento de 11 páginas. Aquí sigamos mirando un poquito más acá. Es que siempre es bastante, pero yo me voy de pronto a la parte final donde dice ¿qué resuelve? Aquí el decreto también está explicando las razones de por qué todo está así, ¿sí? Emitirlo. A ver. Entonces, ¿qué decreta acá? Artículo 1. Declaratoria de situación de desastre, declarar la existencia de una situación de desastre en todo el territorio nacional por el término de 12 meses, prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Artículo 2. Régimen especial para la situación de desastre. Como consecuencia de la declaratoria de desastre nacional y conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1523 del 2012, en todo el territorio colombiano se aplicará el régimen contemplado en el capítulo 7 de la Ley 1523 del 2012 y demás normas concordantes. Asimismo, se aplicará en lo que resulte pertinente las disposiciones de la Ley 1682 del 2013, en especial las que regulan el régimen de situaciones de desastre, entre ellas el inciso 15 del artículo 12, mantenimiento de emergencia, y el artículo 63 de la precitada ley y sus reglamentaciones. Sin perjuicio de lo anterior, mientras esté vigente la situación de desastre y previa evaluación de daños y análisis de necesidades que adelante el respectivo municipio y con observancia
del plan de acción específico, las obras de reconstrucción de viviendas, equipamiento, establecimientos de comercio, infraestructura agropecuaria, que hayan sido afectadas en virtud de los hechos que motivan la presente declaración de desastre, no requieran la expedición de licencias urbanísticas. Artículo 3. Activación de acciones de respuesta. En el marco de la presente declaración de desastre y en desarrollo del numeral 24 del artículo 4 de la ley 1523 del 2012, deberán ejecutarse las actividades necesarias para la atención de la emergencia. Artículo 4. Del plan de acción específico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre en lo nacional elaborará el plan de acción específico para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la ley 1523 del 2012. Artículo 5. De la participación de entidades, las entidades públicas y privadas integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINGRD, de acuerdo con su naturaleza y desde sus ámbitos de competencia, participarán en la ejecución del plan de acción específico. Las entidades públicas, en cuanto a las actividades que se contemplen en el plan de acción específico que elabora la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán designar a un funcionario del más alto nivel, quien estará al frente del cumplimiento de las acciones que le compete a dicha entidad y deberá reportar el avance de las mismas a la Subdirección para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para su seguimiento y control. Esto me gusta porque aquí por lo menos el control se establecerá al punto de que la gente no pueda robar como lo hicieron o lo intentaron hacer el señor Olmedo y el señor Osmedo López y el señor Sney de Pinilla, que cogieron una cantidad de dinero y lo que hicieron fue entregárselo a los congresistas, el señor Iván Nami y el señor Andrés Calle, para que pagaran las campañas regionales para concejal y para gobernador y alcaldía de los familiares de ellos, que por esa razón es que ahorita están imputados en la Corte Suprema de Justicia, que esperemos que eso tenga castigo. Entonces hay control. Artículo 6. Subcuenta Variabilidad Climática 2024. El Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres maneja los recursos para la respuesta y recuperación de desastres declarado mediante el presente decreto mediante una subcuenta temporal denominada Subcuenta Viabilidad Climática del 2024, creada para el efecto de la Junta Directiva con la finalidad de mantener separados presupuestal y contablemente los recursos destinados a atender la situación de emergencia declarada en el presente decreto. Qué bueno y qué genial sería que existieran contadores que estuvieran controlando minuciosamente eso y se les estuviera haciendo permanentemente auditorías para que esos dineros no se vayan a perder por ningún motivo. Esto es importante que lo hagan, importantísimo. Los dineros deben estar respaldados con facturas de empresas existentes, investigadas, que no sean por allá empresas de papel que aparentemente dicen sí, esto no sé qué, y resulta que no. Como por allá se vio cuando lo de Duque, ¿no? De una empresa que estaba destinada para proporcionar tapabocas, resultó ser un taller de mecánica. ¡Ay, tremendo! Entonces aquí tienen que investigar las empresas que no sean de papel, sino empresas que realmente tienen la función que es y la razón social que es. Eso me parece muy bien. Artículo 7. Mecanismos de financiación. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos encaminados a realizar las actividades contempladas en la fase de respuesta y las actividades contempladas en el plan de acción específico para la recuperación de las zonas afectadas. Esto es todo lo que dice. Al artículo 8, vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Públiquese y cúmplese 13 de noviembre del 2024. Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla González. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, Laura Camila Saravia Torres, y punto final. Entonces, ahí está. Obviamente todo se explica y yo confío
plenamente en que la gestión que está generando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como la gestión que genera Laura Sarabia son excepcionales, están bien, y sabemos que los dineros van a llegar allá, y que también igualmente las personas que están en ese lugar, pues ellos mismos, qué mejor que nadie, que ellos mismos sean los veedores de todo lo que está pasando en ese lugar, como allá y aquí en Bogotá, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que a los corruptos políticos no les demos la vía para que puedan robar el dinero erario público de nuestra amada y querida Colombia. Por otra parte, y ya para prácticamente terminar este video, en la parte que corresponde al Departamento de Prosperidad Social, dice así: 1000 hogares de Cibaté reciben donaciones por más de 560 millones. Para apoyar a las familias vulnerables, Prosperidad Colombia entregó paquetes con prendas de vestir, calzado y accesorios a 1000 hogares de Cibaté, Cundinamarca. Las donaciones provenientes de incautaciones de contrabando de la DIAN Colombia buscan mitigar la pobreza monetaria. Esto dice así. Entonces, el gobierno del cambio a través de Prosperidad Social entregó 1000 donaciones en Cibaté, Cundinamarca. Entonces, ahí poco a poco se va contemplando el detalle. Entonces, de aquí en adelante, frente a lo que está pasando, tenemos que estar mirando permanentemente lo que pasa en la UGRD, lo que pasa en el Departamento de Prosperidad Social, y tenemos que estar todos muy atentos a eso, porque parece que a través de esto que está pasando, muy seguramente el modus operandi de la derecha puede ser filtrarse para empezar a recrear noticias falsas donde digan, no, es que no se entregaron ayudas, es que nunca llegó nada de esto. Por eso es importante que nosotros estemos mirando lo que pasa en el Ministerio de Defensa, lo que pasa con la Policía Nacional. Todas estas cosas son importantes revisarlas. Bueno, y esta nota, tal vez para que les arda un poquito a los uribistas, dice así: Ministerio de Defensa, esto sucedió el día 13 de noviembre, ayer. A raíz de la emergencia por las fuertes precipitaciones en el departamento del Chocó, su Fuerza Aérea de Colombia desplegó 2 aeronaves tipo C-295 para transportar, oigan bien a esto, transportar 8.5 toneladas de ayuda humanitaria suministrada por la UGRD, y que será entregada con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana para las comunidades afectadas por la temporada invernal en la región. Las aeronaves despegaron en horas de la mañana con más de 900 kits de aseo, alimentación e implementos de cocina, sábanas, hamacas y toldillos. Todo esto con destino hacia el aeropuerto El Caraño del departamento del Chocó. La fuerza pública siempre está presente para proteger a los colombianos que más lo necesitan. Wow. Todo esto, pues inmediatamente mirando qué más van a hacer y esta cuestión. Por otro lado, esto sucedió el día 13 de noviembre. Después de navegar 200 kilómetros en aguas del río Atrato, la Armada Colombia llegó a Bojayá para entregar ayudas humanitarias a familias afectadas en el departamento de Chocó por la ola invernal. Ayudas transportadas: 5 toneladas de ayuda vital, 308 kits de alimentos, elementos de aseo e implementos de cocina. La Brigada de Infantería de Marina número 1, a través de su batallón fluvial de Infantería de Marina número 13, continuará trabajando para mitigar las dificultades que se presentan en la región del país. Esto también es interesante que lo sepamos. Soldados de la 4ª Brigada del Ejército Colombiano apoyan a la comunidad de la vereda El Mache del municipio de Guadalupe, en Antioquia, tras deslizamientos en la zona. Empleamos todas nuestras capacidades en atención y prevención de desastres para ayudar a las comunidades afectadas por la emergencia climática. Ahí se pueden apreciar la fuerza militar ayudando con las viviendas. Entonces, todo está prácticamente controlado. El presidente de la República está haciendo toda la mejor gestión ante todo este desastre climático que está pasando el país por estos momentos. Este otro,
del Ministerio de Defensa. Tras la declaratoria de situación de desastre en el territorio nacional, 650 soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres están listos para apoyar a las comunidades afectadas por la ola invernal. Son 2 batallones de ingenieros en estado de alistamiento, uno en Malambo para el norte y otro en Tolemaida para el resto del país. La fuerza pública está al servicio de quienes más lo necesitan en este momento. Bueno, esas son las noticias. Frente a todo esto, no se nos olvide el decreto 1372 del 2024, firmado el 13 de noviembre del 2024, con una capacidad para poder ayudar con 1.7 billones de pesos. Amigos, amigas, muchas gracias por ver este video y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.